Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, donde exploramos esas emociones tan complejas que nos definen como seres humanos. Hoy tengo para ustedes una historia fascinante, una que sé que resonará en muchos de ustedes, o quizás les recuerde a alguien muy cercano. Vamos a adentrarnos en la vida de Yaman, un joven que a pesar de tenerlo todo para ser feliz, carga con un peso invisible, el miedo al amor. ¿Suena intrigante? Créanme, lo es. Y lo más importante, vamos a descubrir juntos cómo Yaman, paso a paso, logra superar esta barrera que lo mantiene prisionero de sus propias emociones. Si les gustan este tipo de contenidos, historias que inspiran y nos invitan a mirar hacia adentro, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que traemos semana tras semana. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Yaman, como muchos de nosotros, nació en un mundo lleno de expectativas, pero también con heridas que a veces ni siquiera somos conscientes de que llevamos. Desde muy joven, observó las relaciones a su alrededor, y en lugar de ver un refugio, vio un campo de batalla. Vio promesas rotas, expectativas desmedidas, decepciones profundas. Quizás fueron sus padres, quizás amigos cercanos, o incluso la forma en que la sociedad suele retratar el amor, como algo volátil, difícil de mantener, propenso al dolor. Y así, de manera silenciosa, Yaman empezó a construir muros invisibles a su alrededor. Cada vez que sentía que una conexión se volvía más profunda, que una chispa comenzaba a encenderse, su instinto de supervivencia le gritaba: «Aléjate. Esto te va a lastimar». Y él, fiel a su programación interna, obedecía. Se volvía distante, reservado, a veces incluso un poco frío, como si tratara de ahogar esa incipiente calidez antes de que pudiera crecer y, eventualmente, hacerlo vulnerable. Imaginemos a Yaman en situaciones cotidianas. Una sonrisa de alguien especial, una conversación que se alarga más de lo habitual, un gesto tierno. En lugar de saborear ese momento, su mente empezaba a proyectar escenarios catastróficos. Si me abro, me verá con mis defectos y se irá. Si me enamoro, eventualmente me decepcionará. El amor es solo una ilusión temporal. Estos pensamientos se convirtieron en su mantra, en el escudo que lo protegía de un supuesto futuro dolor. ¿Pero qué sucede cuando te proteges tanto del dolor que te pierdes la posibilidad de sentir la alegría? Yaman empezaba a notar un vacío, una soledad que no se curaba con compañía superficial. Se daba cuenta de que, aunque evitaba las caídas dolorosas, también se estaba perdiendo la sensación de volar. La vida se volvía predecible, segura, pero también un poco monótona. Sus días transcurrían en una rutina preestablecida, sin los altibajos emocionales que, paradójicamente, dan color a la existencia. Se sentía como un barco anclado en un puerto seguro, pero ajeno a la vasta y emocionante travesía que el océano de la vida le ofrecía. La arquitectura de sus muros era compleja y sutil. No se trataba solo de evitar situaciones, sino de una reconfiguración interna de su percepción. Cada interacción potencialmente íntima se convertía en un examen, una prueba de lealtad y durabilidad que en su mente estaba destinada a fallar. Observaba las relaciones de su entorno con una mirada crítica, buscando patrones que confirmaran sus miedos. Una discusión entre amigos, una separación anunciada en las noticias, incluso una escena de película dramática, todo se convertía en evidencia de la fragilidad inherente al amor. Esta visión del mundo, teñida de pesimismo, lo llevaba a interpretar las acciones de los demás a través de un filtro de sospecha. Un cumplido sincero podía ser visto como una manipulación velada, una muestra de afecto como una estrategia para obtener algo a cambio. Era una trampa autoinfligida, un círculo vicioso donde sus expectativas negativas se convertían en profecías autocumplidas. A pesar de su reticencia, Yaman poseía una profunda capacidad de empatía y una inteligencia aguda. Estas cualidades, a menudo reprimidas por su miedo, emergían en momentos inesperados, revelando la calidez que yacía bajo su coraza. En su interior, anhelaba la conexión, la intimidad, la comprensión mutua. Sin embargo, el recuerdo de las heridas pasadas actuaba como un guardián implacable, impidiendo que ese anhelo se manifestara plenamente. Se sentía atrapado en un laberinto emocional, donde la salida parecía estar prohibida por una ley interna inquebrantable. El punto de inflexión, como suele suceder en las mejores historias, llegó de forma inesperada. Conoció a Elif. Elif no era como las demás. Tenía una luz propia, una forma de ver el mundo que era a la vez optimista y profundamente realista. No idealizaba el amor, pero tampoco le temía.
Lo veía como un viaje con sus altibajos, sus momentos de sol y sus tormentas, pero un viaje que valía la pena emprender acompañado. Al principio, Yaman intentó aplicar su viejo manual. Mantuvo su distancia, sus expuestas medidas, sus emociones ocultas. Pero Elif era persistente no de una manera agobiante, sino con una paciencia genuina, una curiosidad honesta por conocer al Yaman que se escondía detrás de sus muros. Ella veía la bondad en sus ojos, la inteligencia en sus palabras, la soledad en su sonrisa forzada. Elif poseía una cualidad rara, la capacidad de ver más allá de las apariencias. No se dejaba intimidar por la frialdad aparente de Yaman, ni por sus respuestas evasivas. En lugar de eso, percibía la fragilidad y la necesidad de conexión que él intentaba ocultar. Su aproximación era delicada, como quien se acerca a un animal herido. Ofrecía su presencia sin exigir nada a cambio, una escucha atenta sin juicios, y una sonrisa cálida que invitaba a la confianza. Yaman, acostumbrado a la decepción, se encontró desconcertado por esta autenticidad. La resistencia que había perfeccionado durante años comenzó a flaquear ante la constancia y la genuinidad de Elif. Y poco a poco, Yaman empezó a hacer lo impensable, a permitirse sentir. No fue un cambio de la noche a la mañana, ni mucho menos. Hubo retrocesos, momentos de pánico en los que quería huir. Pero Elif estaba ahí, sin presionar, simplemente ofreciendo un espacio seguro. Empezaron a hablar, de verdad. Yaman, al principio con mucha cautela, empezó a compartir sus miedos, sus experiencias pasadas que lo habían moldeado. Y Elif, en lugar de juzgar, escuchaba. Compartía sus propias vulnerabilidades, demostrándole a Yaman que todos tenemos cicatrices, pero que esas cicatrices no nos definen, sino que nos hacen más fuertes, más humanos. La apertura de Yaman fue un proceso gradual, un desmantelamiento lento de sus defensas. Cada conversación, cada mirada compartida, cada momento de silencio cómodo, erosionaba un poco más los cimientos de su miedo. Elif, con su empatía intuitiva, sabía cuándo presionar suavemente y cuándo dar espacio. Nunca lo forzó a hablar, sino que creó el ambiente propicio para que él quisiera hacerlo. Le contó sobre las decepciones de su infancia, sobre las promesas incumplidas de sus padres, sobre cómo el concepto de amor en su mente se había asociado indeleblemente con el dolor y la pérdida. Elif, a su vez, le confió sus propias luchas, las veces que había sentido la incertidumbre y el miedo, pero también la resiliencia y la esperanza que la habían impulsado a seguir adelante. Esta reciprocidad en la vulnerabilidad fue clave para que Yaman comenzara a sentirse menos solo en su lucha. Lo más importante que Yaman aprendió de Elif fue a diferenciar entre el amor romántico idealizado y el amor real. El amor real, le explicó ella, no es perfecto. Implica compromiso, comunicación, respeto mutuo y, sobre todo, la voluntad de trabajar juntos en los momentos difíciles. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de encontrar a la persona con la que estás dispuesto a construir algo duradero, a pesar de las imperfecciones. Yaman empezó a ver que su miedo no era tanto al amor en sí, sino al dolor que él creía que inevitablemente traía consigo. Y Elif, con su calma y su empatía, le mostraba que el dolor es parte de la vida, pero que también lo es la sanación, el crecimiento y la conexión profunda. Esta distinción fue un verdadero despertar para Yaman. Había pasado años construyendo un escudo contra un fantasma de amor perfecto e inalcanzable. Elif le presentó la idea de un amor imperfecto pero real, un amor que no prometía la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentarlos juntos. Comprendió que su miedo no era a la posibilidad de ser amado, sino a la imposibilidad de que ese amor fuera eterno y sin fisuras, una expectativa que ella misma, influenciada por representaciones mediáticas y experiencias personales, había internalizado. Elif le explicó que el amor, en su forma más pura, es un proceso de construcción continua, una danza de dar y recibir, de comprensión y perdón. Un ejemplo concreto podría ser cuando Yaman cometió un error. En el pasado, ese error lo habría llevado a retraerse, a culparse, a asumir que Elif lo abandonaría. Pero esta vez, con Elif, se atrevió a ser honesto sobre su miedo. Le explicó por qué esa situación le recordaba a otras experiencias dolorosas. Y Elif, en lugar de enfadarse, lo abrazó y le dijo, estamos juntos en esto. Y si cometemos errores, los enfrentaremos juntos. Lo importante es que aprendamos y sigamos adelante. Esa validación, esa aceptación incondicional, fue un bálsamo para las viejas heridas de Yaman. Comenzó a darse cuenta de que el amor no es un contrato de perfección, sino un pacto de acompañamiento.
Este incidente marcó un hito en su proceso de sanación. Por primera vez experimentó que un error no significaba el fin de una relación, sino una oportunidad para fortalecerla. La reacción de Elif no fue de rechazo, sino de comprensión y apoyo. Esto contradecía directamente todas las narrativas negativas que había internalizado sobre el amor. Era la prueba viviente de que era posible ter fallos y, aun así, ser amado y aceptado. La sensación de alivio y gratitud que sintió fue profunda, un suspiro largo y anhelado después de años de tensión. Empezó a entender que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era una puerta hacia una conexión más auténtica y resiliente. El proceso de Yaman para superar su miedo al amor no fue solo acerca de su relación con Elif, sino también sobre su relación consigo mismo. Empezó a cuestionar las creencias limitantes que había adoptado. Se dio cuenta de que protegerse tanto del amor era, en realidad, una forma de autoboicot. Si sentía que no merecía ser amado, o que el amor siempre acabaría mal, estaba saboteando activamente cualquier posibilidad de felicidad. Con la ayuda de Elif y también explorando su propio mundo interior, quizás a través de la escritura, el arte o incluso terapia, Yaman empezó a sanar esas viejas heridas. Aprendió a perdonar, no solo a quienes lo habían lastimado en el pasado, sino también a sí mismo por haberse aferrado tanto a ese miedo. La autoexploración fue una parte crucial de su transformación. Empezó a llevar un diario, documentando sus pensamientos y sentimientos, permitiendo que sus emociones fluyeran libremente en el papel. Descubrió que muchas de sus creencias sobre el amor eran patrones aprendidos, no verdades universales. La terapia a la que inicialmente se acercó con escepticismo, se convirtió en un espacio seguro para desentrañar las capas más profundas de su miedo. Un profesional le ayudó a identificar los orígenes de sus creencias, a cuestionar su validez y a reemplazarlas por narrativas más saludables y empoderadoras. El arte, por su parte, le ofreció una vía de expresión no verbal, permitiéndole plasmar sus emociones de maneras que las palabras a veces no podían alcanzar. Vio que el amor no era una debilidad, sino una fortaleza. La vulnerabilidad, que tanto temía, era en realidad la puerta a la conexión auténtica. Al permitirse ser visto con sus luces y sus sombras, Yaman descubrió que era capaz de ser amado tal como era. Y esa realización fue liberadora. Dejó de ver el amor como una amenaza y comenzó a verlo como un regalo, una oportunidad para crecer, para compartir experiencias, para construir un futuro en conjunto. Ya no buscaba la perfección, sino la autenticidad. Ya no evitaba el riesgo, sino que abrazaba la posibilidad de una conexión genuina y profunda. La aceptación de su propia imperfectibilidad fue un punto de inflexión. Dejó de luchar contra sus defectos, reconociéndolos como partes integral de quien era. Al aceptarse a sí mismo, se volvió más receptivo a ser aceptado por otros. La idea de que la vulnerabilidad era una fortaleza, y no una falla, se consolidó en su mente. Comprendió que al mostrar su verdadero yo, invitaba a otros a hacer lo mismo, creando un terreno fértil para relaciones más profundas y significativas. El amor ya no se percibía como una espada de doble filo, sino como un lienzo en blanco donde podía pintar experiencias ricas y vibrantes. La clave en la transformación de Yaman fue la paciencia, consigo mismo y con el proceso. No hubo una píldora mágica ni un momento eureka instantáneo. Fue un camino gradual, lleno de pequeños triunfos y algunos tropiezos. Pero cada paso que daba hacia la apertura, cada vez que elegía la valentía sobre el miedo, fortalecía su nueva forma de ver el amor. Pasó de la idea de que el amor duele a el amor puede doler, pero también sana, y vale la pena el riesgo. Esta metamorfosis se manifestó en su día a día. Ya no evitaba las miradas prolongadas, ni interrumpía las conversaciones al primer indicio de profundidad emocional. Empezó a compartir anécdotas personales, a reír con más libertad, a expresar su afecto de maneras más abiertas. La rigidez que antes lo caracterizaba se fue suavizando, dando paso a una expresividad más fluida y natural. Con Elif, la relación se profundizó pasando de la cautela a una intimidad genuina, basada en la confianza mutua y la aceptación incondicional. Descubrió la alegría de compartir sus pensamientos sin temor al juicio, de recibir consuelo en los momentos difíciles y de ofrecerlo a su vez. Así, Yaman, que una vez creyó que el amor era su mayor enemigo, descubrió que era su más grande aliado para la felicidad. Ya no se sentía prisionero de sus miedos, sino libre para amar y ser amado. Y su historia, creo yo, es un poderoso recordatorio para todos nosotros.
El miedo al amor, aunque real y comprensible, no tiene por qué definirnos. Podemos sanar, podemos crecer, y podemos permitirnos experimentar la belleza y la profundidad de una conexión auténtica. Y para ir cerrando este viaje emotivo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos explorado hoy. Hemos visto cómo Yaman, afectado por experiencias pasadas, construyó muros de miedo alrededor de su corazón. Hemos hablado de cómo ese miedo lo aislaba, impidiéndole experimentar la plenitud de las relaciones. Y lo más importante, hemos descubierto cómo a través de la paciencia, la autoexploración y sobre todo con la presencia amorosa y comprensiva de Elif, Yaman logró derribar esas barreras. Aprendió que el amor no es perfección, sino autenticidad y compromiso, y que la vulnerabilidad es, de hecho, una fuente de fortaleza. Su historia nos enseña que sanar nuestras heridas emocionales es posible, y que permitirse amar y ser amado es uno de los actos más valientes y gratificantes que podemos emprender. La travesía de Yaman es una prueba de la capacidad humana para la transformación. Nos demuestra que incluso cuando el miedo ha echado raíces profundas, siempre hay espacio para el crecimiento y la esperanza. La clave reside en la valentía de enfrentar nuestras sombras, en la disposición a abrirnos a la sanación y sobre todo, en la comprensión de que el amor, en su forma más pura, es un reflejo de nuestro propio potencial para la conexión y la felicidad. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero de corazón que la historia de Yaman les haya inspirado, les haya dado algo en que pensar, o quizás les haya ayudado a comprender mejor esas complejidades del corazón humano. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han sentido alguna vez como Yaman? ¿Cómo han enfrentado ustedes sus propios miedos al amor? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y seguir esta conversación con todos ustedes. Y si este vídeo les gustó, si sintieron esa conexión que buscamos al compartir estas historias, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con alguien que crean que pueda beneficiarse de él, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y trayéndoles más contenido que nutra el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.